Grabación. Muy buenas noches nuevamente para todos. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Ya están viendo la diapositiva en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Entonces hoy vamos a explicar nuevamente en el tema que estamos de las retenciones, paso a paso, esos momentos que hay de si es un acta, si es un anticipo, el AUI, que ahí dijimos que hoy sí ya les traje con este otro ejemplo más explicativo. Ese fue el que se me dañó ahora porque se corrió los cálculos para otro lado. Y también una retención de, creo que no sé tiempo, de honorarios asimilados al artículo 383. Entonces, recordemos cuál es la diferencia entre el anticipo y el pago anticipado. De acuerdo a la ley 80 del 93, las entidades estatales tienen la posibilidad de pactar en los contratos que se celebren pagos anticipados o anticipos, siempre y cuando su monto no supere el 50% del valor del contrato. Ahí está claro. El anticipo, pago anticipado, no puede ser superior al valor del contrato. Es decir, si usted tiene un contrato que vale 100 millones, no puede pactar un anticipo del 60% que le paguen 60 millones, ¿no? Porque está superando el valor de lo máximo que estipula la ley, el 50%. Mínimo, lo que usted quiera para ir para atrás, 40%, 30, 20, 5%. Entonces decíamos, ¿qué es un anticipo? Están pactados y ¿qué es un pago anticipado? Entonces, el anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto. De modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida en que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato. Lo que decíamos, lo que estamos viendo en el ejemplo que vimos anoche, que cuando se da anticipo no es un ingreso para el contratista, es un anticipo, es un préstamo. A medida que vaya metiendo las actas parciales se va ejecutando esas actas parciales y se va descargando la amortización de ese anticipo. En todo caso, ese anticipo nunca debe quedar, al finalizar el contrato, nunca debe quedar el contratista con saldo en ese anticipo. Les decía que si ya voy a ejecutar y no he terminado de culminar, tengo que en la última acta descontarle todo el valor, así no del 50%, así no del 40%. Si no, ya no coloco 50%, sino saldo por amortizar anticipo. Y si me debía 10 millones, le descuento los 10 millones, así no sea el 50% de lo que me esté cobrando. Total que yo tengo que garantizar el cobro de ese anticipo. Es responsabilidad del tesorero, pagador y del contador como tal de la entidad. El pago anticipado es un pago efectivo de precio, de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso. Es decir, el contratista lo tiene que registrar, ya no lo va a registrar como un préstamo ni como ingresos recibidos como anticipado en el pasivo, como es el caso del anticipo. Acá sí lo registra como un ingreso, porque tiene que facturar, lo va a registrar en una venta efectiva, es un ingreso para el contratista. Por lo tanto, automáticamente al recomponerse como un ingreso, afecta su patrimonio. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre pago anticipado y a tener en cuenta y el anticipo? Primero, en el anticipo se solicita una cuenta de cobro. Mientras que en pago anticipado no, tiene que ser una factura de venta con todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo si es facturación electrónica. O sea que en el anticipo solamente con una cuenta de cobro, porque esos ingresos no constituyen, el contratista no lo puede facturar porque si lo factura se constituiría en ingreso.
Solamente es una especie de préstamo, de anticipo que se le está dando para que ejecute la obra. En el anticipo no se hace ninguna retención, excepto si el contrato es de obra. Se aplica el 5% de la ley 418 del 97. La entidad pública lo registra como una cuenta por cobrar y los códigos son: en la 1906 avance y anticipo entregado, si es un anticipo de convenios y acuerdos, en la 190601, si es un anticipo por adquisición de bienes y servicios, en la 190604, y si es un anticipo, otro anticipo, en la 190690. Por lo general, se utilizan las primeras dos: anticipo sobre convenios y acuerdos y anticipo para adquisición de bienes y servicios. O es un anticipo para adquisición de un bien o es para un servicio. Mientras que el pago anticipado, la entidad pública lo registra en el gasto. Puede ser un gasto de funcionamiento e inversión o en el activo. Entonces tenemos en funcionamiento, lo registré en una cuenta 511114, materiales y suministros. La entidad, porque ya me está facturando y lo tengo que registrar como un gasto. O 5111 mantenimiento, etcétera, de acuerdo al gasto. Si es una inversión, un gasto social que estamos viendo, gasto público, puede ser las cuentas de inversión cuando es salud, educación, gasto social, etcétera, van a una cuenta 55. Mire que se diferencia, las de funcionamiento van a la 51 y todo lo que es de gasto de inversión a la 55. Entonces, si es educación, en la 550106, y si es en salud, en la 550206. Y así sucesivamente existen otras cuentas de inversión. Si es un activo, estoy dando un pago anticipado por la compra de un activo. Si es para la construcción de un bien, una red de carretera, una plaza pública, un edificio, etcétera. Si es para la adquisición de muebles en serie y equipo, muebles en serie, equipo de oficina, equipo de computación, etcétera. O sea que miren entonces la diferencia. Mientras que acá la entidad lo registra como una cuenta por cobrar, lo lleva a una cuenta 19, porque es un anticipo. Acá, cuando hay pago anticipado, sí hay que registrarlo directamente al gasto, sea gasto de inversión o gasto de funcionamiento, o directamente a la compra de un activo. Ahí están las diferencias clave entre el anticipo y el pago anticipado. Dejé de compartir. Seguimos entonces con otro ejercicio parecido al anterior. Aquel era de precalentamiento. Este llevamos entonces viendo las cualidades. Esta información es de la responsabilidad fiscal que tiene el municipio. Entonces, todo municipio en su RUT va a encontrar una información que le va a servir a la otra persona para saber cuál es la calidad de su cliente. Lo mismo que el municipio también solicita solicita el RUT para ver la calidad de su proveedor. Entonces, básicamente, en una encuesta básica le dice que código de actividad económica, eso está en el RUT. ¿El régimen es ordinario? No. ¿Es autorretenedor? No, los municipios no tienen. Si es autorretenedor, número de resolución, no aplica porque no tiene. Indicar si goza del beneficio de la ley 1429, se requiere la condición. No. Valor de ingreso año anterior, 12.325 millones de pesos. Contribución a impuesto de industria y comercio, no es contribuyente de impuesto de industria y comercio, es un municipio. Responsable de IVA, generación de bienes y servicios, no es responsable. Agente retenedor de IVA, sí. Agente de retención de ICA, sí. El centro de retención a la fuente, sí, por ser un municipio. Es un régimen especial, se podría decir que sí. Ingresos y patrimonio, no presenta declaración de ingresos y patrimonio. No tiene autorretención, no es gran contribuyente, está obligado a llevar contabilidad, sí. Obligado a tener revisor fiscal, no. La entidad municipal no tiene revisor fiscal. Tienen contador, tienen jefe de control interno, pero jefe financiero, pero no revisor fiscal.
La ciudad, el municipio, lengua larga, ¿dónde se está dando esto? En lengua larga, el municipio se llama Lengua Larga. ¿Cómo se llama el municipio? Lengua Larga. Motivo de la excepción, el centro de retención en la fuente. ¿Por qué es motivo de la excepción? Porque la entidad es no contribuyente. Las entidades contribuyentes no están sujetas a retención en la fuente, por ser una entidad pública también. Listo, entonces aquí vamos un poco más rápido y esto lo explicamos la clase anterior, que es parecido. Nos dice que la entidad, una prestación de servicio de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todo costo, la entidad. Esta vez el contrato donde no entienda me pregunta. Aquí vamos a ir un poco más rápido porque ya lo vimos ayer un poquito este método. Entonces tenemos que el valor del contrato es de 60 millones de pesos. Que pacta un anticipo no tiene adición. Estamos viendo la información aquí que nos da. Si esta información no se da, por lo menos tengo que darle el RUT para ver si es gran contribuyente o no, y tengo que darle la factura para la información de acá. En un ejercicio práctico, un examen, etc. Lo general hacemos ejercicios prácticos. Esto en el examen es muy largo, o lo dejamos de pronto para temas si les gusta para temas de examen. Evaluación. Sí, creo que lo vamos a evaluar. Tenemos entonces el valor del contrato 60 millones. Anticipo del 50%. O sea que está pidiendo un anticipo, se pactó en el contrato un 50% de anticipo. Por ende, el anticipo es 30 millones de pesos. Como no es de obra, ya lo decíamos anteriormente, 30 millones no se hace ninguna clase de retención, porque la persona no factura. Valor total del contrato sin ejecutar 60, ninguna acta no se ha ejecutado, 60 todavía porque está dando el anticipo. Valor del anticipo 30, no se ha amortizado nada, saldo de anticipo 30. Ahora mismo ese proveedor me debe 30 millones al municipio. Entonces hasta aquí, claro, cierto, esto lo vimos ayer, en el anticipo no se hace ninguna retención a menos que sea un contrato de obra pública. Sí aplicaríamos retención en la cuenta. Listo. Una primera acta parcial número 1 de ese contrato por 35.700.000. ¿Cuánto es el valor del acta parcial? 35. Amortiza el 50%, 17.850.000. Queda saldo por pagar después de la amortización de 17.850.000. Pero a esos 17.850.000 hay que hacerle la respectiva retención sobre la base de 35.700.000 sin el IVA. En este caso, la factura nos está diciendo que la base es un valor bruto grabado de 30 millones de pesos y que el IVA es un IVA general del 19% de 5.700.000 para un total de 35. Luego, la base para retenciones es de 30 millones de pesos. Aquí le cambiamos, aquí es un gran contribuyente autorretenedor. Si es gran contribuyente autorretenedor, si miramos la tabla que ustedes tienen, ¿qué clase de retenciones le aplicaríamos? En esta primera acta, recuerde que ahora sí ya está facturando. ¿Qué clase de retenciones le aplicaríamos? A ver, todos a la vez, ¿no? Profe, si es autorretenedor no se le puede hacer retención, ¿o sí? Gran contribuyente autorretenedor, no le hacemos retención de
No le hacemos retención de IVA, ni de ICA, ni nada de eso. Correcto. No hacemos retención de IVA, pero de ICA sí. Tiene que estamos entre una entidad pública que tiene sus propios estatutos tributarios. Gran contribuyente del retenedor, no le hacemos retención de IVA, ni tampoco le hacemos retención en la fuente, pero sí le vamos a hacer retención de ICA y de Profital. ¿Sí lo están viendo ahí en la tabla? Esa tabla se la envié yo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, mire, sí, de pronto te dirá, ah, no, pero mire, es que yo vengo de un municipio, cualquier municipio, puede ser hasta de Sucre, donde no le aplicamos retención tampoco de ICA porque el estatuto tributario, y está perfecto, su respuesta es correcta y es viable. El estatuto tributario de ese municipio contempló ese CMJ que también a los grandes contribuyentes no le hiciera, grandes contribuyentes designados por la DIAN, no le hiciera retención en la fuente, pero resulta que el municipio en su estatuto tributario tiene dos clases de contribuyentes. Tiene un contribuyente, un gran contribuyente, pero designado por el municipio. No acoge a los grandes contribuyentes designados por la DIAN. Tiene otros topes. Acá el municipio de Sincelejo en su estatuto tributario tiene también unos responsables que son 2.176 VT, mientras que el estatuto tributario contempla unas 3.000, ¿qué? 500 o 3.400, ¿cuántas que? 3.500 VT para ser responsable. O sea que mire, se sale de esos márgenes, mientras que otros municipios cogen las mismas bases. Entonces, en este caso sí le hacemos. Entonces, la base, ¿cuál es? 30 millones. No le hacemos retención de ninguna especie, pero sí le hacemos retención de ICA del 10 por mil, que equivale al 1% de 30 millones, 300.000, y el 1% de Profital de 30 millones, que equivale a 300.000. Retención de IVA no aplicamos porque es un gran contribuyente autorretenedor. ¿Cómo queda la ejecución? La ejecución tenemos saldo que del contrato, que es 60 millones, menos 35 millones, que es el acta número 1, que es un saldo por ejecutar de 24.300.000. El anticipo. Saldo del anticipo, 30 millones. ¿Cuánto se está ejecutando? Miren aquí está, ¿cuánto se está ejecutando del anticipo? Se está ejecutando 17.850.000, que es el valor que tenemos que colocar aquí. Entonces, 30 millones menos 17.850.000, un saldo por ejecutar de 12.150.000 de ese anticipo. Me debe todavía. Neto a pagar, tomo de los 17.850.000, que es después de amortizar, que me sale después de amortizar, le resto las retenciones de los 30 millones, de los 600.000 pesos, y me va a quedar un saldo por pagar de 17.250.000. Eso es lo que le voy a pagar. Correcto. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, correcto. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Sí, profe, bien. Comentar, bueno. No. Sí, profe, bien. Seguimos entonces en el acta número 2 de este mismo contrato. Dice que ingresa un acta por 10.300.000. Esos 10.300.000, como vemos aquí, va a meter un valor bruto de productos exentos, o sea que no son grabados. Así está en la factura. Ya en la factura, como no discrimina en la factura, si no discrimina en la factura qué producto es exento, lo tiene que hacer con un anexo a la factura, indicando qué servicio o producto es anexo para poderlo verificar contra el estatuto tributario y demás normas, como el decreto único reglamentario 1625 del 2016
y estas normas de reformas tributarias si es cierto que ese servicio o ese bien es exento. Luego corroborado eso y previa a ese anexo tiene que ir certificado por el contador o revisor fiscal, que es el que va a estar dando fe pública de la facturación que está haciendo ahí, obedece a toda la normatividad tributaria. Previo, claro está, no está de más que el contador de la entidad o auxiliar revise que verdaderamente se esté ajustando a ese estatuto de nivel nacional en cuanto al valor agregado IVA. Entonces, el valor de esta acta es de 10.300.000, amortiza el 50%, 5.150.000, cobraría 5.150.000. Saldo anterior de la ejecución está en 24.300.000, menos acta número 2, ejecución del acta número 2, que es 10.300.000, quedaría un saldo por ejecutar de 14 millones de pesos. El anticipo, el saldo anterior que teníamos del anticipo de 12.150.000, menos amortización de 5.150.000, queda un anticipo por amortizar de 7 millones. Si le aplicamos la lógica, vemos ahí que el saldo por ejecutar es de 14, luego cuando la última alta tiene que ser de 14 millones, el 50% de amortizar es 7 millones. Si ya sería la alta final, ahí amortizaría todo el anticipo. Las retenciones pertinentes solamente es en retención de ICA y retención de estampilla por hospital. Sabemos por qué no le hacemos las otras retenciones, porque es gran contribuyente autoretor. Mire, de aquí depende todo. Aquí esta información le está diciendo a usted todo, qué retenciones les va a aplicar o no les va a aplicar. Si es una fundación, si es una ONG, si es uno responsable. Si es responsable. Profe, la ley 418 es la de Si solo opera unidad de víctimas. Esa ley es una ley de defensa. Esa ley opera. Unidad para las víctimas. Ahora la han establecido para muchas, le han dado otra a través de muchos decretos, han destinado esos recursos para muchos, pero al principio todo es para defensa y seguridad. Eso se le da a la policía, al ejército. Anteriormente se les giraba el recurso y ellos lo ejecutaban. Ahora dijo el gobierno, no. La entidad de recaudo, pues decía, el municipio de Sincelejo recaudó por ley 418 500 millones de pesos, un ejemplo. 500 millones de pesos por ley 418. Entonces no se los, anteriormente se los giraban a la policía, a la fiscalía, etcétera. Hoy en día está más que todo destinado a la policía. La policía mete unos proyectos desde su presupuesto que quieren ejecutar. Entonces, como compra de patrullas nuevas, compra de motos, esas motos nuevas que ven ustedes por ahí, patrullas, son de la ley 418. Meten el proyecto y la alcaldía lo que hace es contrata al proveedor y le compra las motos. Y de esos 500 millones, contrata por cuántas motos. 20 motos a 20 millones de pesos cada moto equipada, que valen más, por cierto. Las motos están alrededor de los 31 millones de pesos equipadas con todo, todos los accesorios, sirenas y todo. Y son un caballaje son unas motos de 250. Y las últimas que compraron son unas motos, no sé, son unas motos grandes, tienen hasta radiador los motores. 650, bro. 650, tienen hasta radiador tienen radiador porque para profe, pero una pregunta, yo escuché un policía que la moto de ellos, la que ellos andan, si le parten un retrovisor, eso le toca sacarlo a ellos del bolsillo. Sí, son cosas que no se deben dar, porque eso está para el uso eso es uso, eso se lo están dando, eso no es de ellos, eso es un útil de trabajo, una herramienta de trabajo.
Eso no es del policía, es como el arma de dotación, etcétera. Lo único que es del uniformado creo que es los uniformes, eso porque los compra. Porque lo demás ellos lo tienen que comprar, pero la moto si es, por ejemplo, un accidente que tiene, ¿cómo va a reparar al 100% la moto? No. Me imagino que es, por ejemplo, un retrovisor, eso, se lo hacen pagar como que una sanción para que tenga más cuidado con el vehículo. Porque no, si le parte un retrovisor y la entidad se lo paga, parte el otro y sigue partiendo cosas. Entonces sí, ya va a tener más cuidado. Ya que se haga un accidente donde toma el croquis, hay fotos, videos, etcétera. Esas motos también tienen un seguro, por cierto. Ya eso le corresponde a la entidad de policía. No va a pagar una moto de 30 millones si el arreglo vale 15 o 10 millones, no. No lo puede y no debe porque eso está en su trabajo, que le sucedió el hecho. Claro, ahora que la moto la cogió él para ir a pasear para la finca con la familia, ya eso sí, no estaba en sus labores, ya tiene un disciplinario, le puede costar hasta la destitución por él. Entonces ya tenemos que 7 millones, la retención, neto a pagar 4.944.000. Listo, acta final, último evento. Efectivo, el acta final fue por 14 millones, que es lo que falta por ejecutar. Ejecución, 14 millones, menos la amortización del 50%, 7 millones, 14, el 50% 14 millones, total a pagar 7 millones. Ahora les pregunto como el día de ayer, vamos a suponer que este señor no ejecutó todo el contrato porque no hubo más vehículos, etcétera, y solamente ejecutó 10 millones de pesos. Aquí metió el acta final por 10 millones, quedando por ejecutar 4 millones. En este caso, ¿cómo quedaría aquí el anticipo y cómo quedaría aquí la cuenta por pagar? A ver. Estos que señalé aquí, ¿cómo quedarían? ¿Puedes repetir, profe? ¿No? Les repito, vamos a suponer que aquí, en esta acta final, no fue por 14 millones, sino fue por 10 millones, dejando el proveedor de ejecutar 4 millones. Eso está, y eso es válido. ¿Por qué lo pudo dejar de ejecutar? Porque no llevaron los vehículos, hubo un menor precio de algo, etcétera. Y lo puede dejar de ejecutar. ¿Cómo quedaría entonces acá la parte de amortización y de cuenta por pagar? A ver. Profe, lo primero que se Profe, debe sacar. anticipo 5 millones. Anticipo 5 millones y acta final 10 millones, ¿no? La acta final es 10 millones. Anticipo, dice usted cuánto, 5. Entonces, ¿cuánto queda por pagar? 5 millones. 5 millones. 5 millones. A ver, ¿quién dice otra cifra? A ver. Profe, Sí. hay que ver el saldo que tenemos en anticipo. ¿Por qué? Porque no le podemos regalar plata al señor. Y Correcto. ahí sí se saca el resto de la ganancia. O se le paga el resto. ¿Cuánto es el saldo del anticipo? 7 millones, ya lo teníamos. Recuerde, el saldo del anticipo es 7 millones. Entonces, en este caso, así como lo estamos planteando, que aquí hubiese sido 10 millones, el cobro 10 millones, no va a cobrar los 4. Pero aquí sería 10 millones en el acta final, amortización del anticipo. Si yo le aplico el 50% a 10 millones, me daría 5. Pero no, tengo que hacer la amortización total del anticipo. Amortización total lo que me debe, porque si no el señor se me queda con 2 millones allá. Le quita automáticamente los 7 millones de pesos. Entonces 10 menos 7, aquí lo que le pagarían serían 3 millones de pesos. Y yo me estoy cobrando mi anticipo, ya no queda debiendo nada. En este caso que tenemos, entonces la ejecución ya es válida. Saldo por ejecutar 14, acta final 14, saldo por ejecutar 0. El anticipo 7 millones sería
0. Y las retenciones se Un total de aplicarían, 0. se descontarían a 7 millones, pero miren esto como está facturando el señor, la última factura. Me facturó productos grabados. ¿Quién tiene el micrófono activo? Por favor, hay un ruido ahí. Apaguen el micrófono, por favor. Facturó valor grabado, facturó 5 millones grabados. Me facturó valores excluidos por 2.500.000 y valores exentos por 5.550.000. Para un total de 13.050.000. El IVA, claro está, es de los productos grabados. La base viene siendo los 5 millones por 19%, 9.50, porque el producto exento no cobra IVA ni el excluido tampoco. Total facturado, 14 millones de pesos, que fue lo que el señor me facturó como acta final. Ahora, para los efectos de retención en la fuente, yo tengo que sumar todo esto, es base. No importa que ya, una cosa es el IVA, una cosa es la retención en la fuente. Toda la sumatoria de esto, sea grabado, excluido, exento, que me da 13 millones, es la base para calcular mi ICA y es la base para calcular mi pro-hospital. No importa que no, que lo de esto no siempre va a ser sobre los productos grabados. Es sobre todo, mire que el evento entonces está productos grabados, excluidos y exento. Total me da 13 millones de pesos y la base es 13 millones de pesos. Total retenido 261, neto a pagar 6.739.000 pesos. 139.000, perdón. Listo. Entonces, pasamos al evento 5. Lo que le estaba explicando ayer del IU. ¿Qué averiguaron a ver del IU? ¿Quién averiguó? Profe, el ayuda es el 25% total de la obra. O sea, se calcula el 25%, que es la utilidad, imprevistos, y ahí es ya donde se saca el IVA. Porque el IVA de resto en las construcciones se lleva como un bien mayor. Es correcto. Está hablando usted de contratos de obra pública. Pero también hay IU en los contratos de vigilancia, de aseo, contrato con asociaciones de trabajadores. Pueden calcular, o sea, que van a prestar servicios personales. Tienen un IU que está determinado por la norma, fiscalmente es 10%, pero puede ser mayor o puede ser menor. Pero para efectos fiscales, para el cálculo del IVA, tiene que ser 10%. Y ese que usted dio, bueno, me recordó algo de lo de obra. Eso es lo básico que le dicen a los contratos de obra, independientemente para calcular el IVA. Pero cuando recibamos un contrato de obra y que tenga IVA, lo tiene que discriminar en la factura. Porque si no me lo discrimina, yo tomo todo como base. No importa que tenga IU. Mira la diferencia. En los contratos de obra, el IU no se tiene en cuenta para los efectos de retención. O sea, todo. Si usted me declaró, me hizo un contrato por 100 millones de pesos, pero ese contrato era de obra y tenía IU, aunque no tenga IVA, puede tener IU sin IVA, porque los contratos de obra son exentos, por cierto. Lo único que de pronto tiene IVA es la administración, que en algunos casos la cobra. Entonces, lo único que generaría IVA, porque IU, recuerden que es administración, imprevisto, utilidad. Entonces, sobre la administración, calcularía un IVA que solamente sería por la administración, porque lo demás, los contratos de obra, todo es exento. Entonces, muchos contratistas a veces no se complican y todo eso calculan ellos sin cobrar IVA, porque igual eso lo van a, no es muy mucho lo que van a generar. Y entonces, en ese contrato de obra yo tengo en cuenta todo, no me importa la IU, así sea el 25, del 10, yo sobre los 100 millones le hago la retención como base.
Ah, no, que me presentó un IVA de 5 millones por el lado, entonces la retención sobre 95. En cambio, con los contratos de vigilancia, SEO, de cooperativas, asociaciones gremiales de trabajadores, el IVA sí me dice, no importa usted todo lo demás, sus costos, su base para retención y para generar IVA va a ser el 10%. O sea, le está dando una connotación, le está dando unas prebendas ahí. ¿Sí? Profe, contra algo donde decía que la tarifa es el 5% por parte correspondiente al AIU, la cual no cuenta con un tope mínimo, cuando corresponde a servicios de vigilancia, supervisión, ya, consejería, aseo y temporales de empleo, presentados por entidades que cumplan las condiciones del numeral 4 del artículo 468-3 del Estatuto Tributario. Y no le definió que la cuantía mínima tiene que ser 10% para Nada. fiscales. Vamos a ver, aquí que tengo. Aquí dice, de acuerdo con el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, el impuesto sobre las ventas se determina si están grabados a la tarifa del 19% sobre la parte correspondiente al AIU. Esta no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Perfecto, bien. No podrá ser inferior a 10% del valor del contrato que esté, si es todo el contrato o si lo está cobrando por actas. Vamos a ver, por aquí tengo, parece que ese tema. Aquí lo tengo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ahí le sale modelo para definir el IVA sobre AIU en los servicios, según el artículo 462-1 del Estatuto Tributario. Vamos a agrandar un poquito para que vean todos. Listo. Miren este ejemplo, estos casos. Primer caso, las partes pactaron o expresaron en la cláusula de la AIU, pero la misma es inferior al 10% del servicio. Miren que sí se puede pactar inferior. Esa fue la cláusula, de pronto y cuando eso por ejemplo, los contratos, usted, para escoger el contrato, entonces usted tiene que someterse a una subasta inversa, que es entre menor valor y calidad, ese se escoge, o a licitación pública, entonces usted puede jugar con eso para presentar menor valor. Pero entonces miremos el caso. Las partes pactaron el AIU, pero la misma es inferior al 10%. Entonces, valor del servicio de vigilancia, 10 millones. Valor del AIU que va a cobrar la persona, 8%. De 10 millones son 80.000. Subtotal, 10 millones 800. Hasta ahora está cobrando 10 millones 800. El IVA va a cobrar un IVA. Según lo que leyó la compañera, dice que para calcular el IVA no puede ser inferior al 10%, ¿cierto? Del valor de la IU. Entonces tiene que recalcular esa IU por la parte fiscal para poder aplicar el IVA del 19%. El IVA iría grabado sobre el IU y no sobre el valor total de los 10 millones. Porque imagínense, si fueran sobre los 10 millones, entonces sería el IVA 1.900.000. El IVA va sobre el AIU. Si lo pactamos sobre 800, está por debajo de la norma fiscal. Entonces tiene que recalcular cuánto es el AIU del valor que está cobrando, el 10% de 10 millones, 1 millón. Y sobre este valor calcula el IVA, el 19% de 1 millón, 190.000. Total a cobrar o a facturar, entonces tenemos 10.800.000 más 190.000, da 10.990.000. Mire que la IVA es del 8%, él lo está cobrando, pero para calcular el IVA, que es lo que me dice la norma, no puede ser inferior al 10%. Si es más, si le aplico lo que
lo que diga. Además, si es menos, tiene que ser el 10%. Entonces nos daría total a cobrar 10.900.000, en este caso 1. Caso 2. Caso 2. Las partes pactaron o expresaron la cláusula del ADU y la misma es superior al 10% del servicio. Listo, valor de servicio de vigilancia, 10 millones de pesos. El valor del AIU, 11%, 1.100.000. El 11% de subtotal, 11.100.000. Listo, ¿cuál es la base para el IVA? 1.100.000. Ahí no voy a decir que 10% que es 1.000.000, no, es mayor valor. De ahí para arriba, sí, la base es para abajo que no se puede. Entonces la base es sobre 1.100.000. Calculo el IVA, el 19% que me da 209.000. Total facturado tenemos entonces los 11.100.000 que sale de 10 millones más 1.100.000 más los 209.000 total a cobrar o facturar un total de 11.309.000. ¿Sobre qué base voy a hacer las retenciones aquí? Sobre esta base del ADU, sobre 1.100.000, que haría las retenciones. ¿Y sobre qué base haría las retenciones del IVA? Sobre el IVA facturado de 209.000. Que es independiente aplicar la base, imagínense, a 10 millones la retención, estaría aplicando una sobreestimación. Tercer caso, las partes no expresaron cláusula de la AIU, 0%, contrato de vigilancia, 10 millones, no hay AIU, su total 10 millones. Voy a cobrar el IVA, no, pero como no me generó, no, aunque usted no lo haya cobrado, el AIU para efectos del IVA es el 10, mínimo el 10%, le calculo el 10%, a 10 millones me da 1.000.000, por el 19%, 190, total a facturar 10.190.000. Y listo. Tenemos 10.190.000. Las retenciones sobre qué base se le voy a hacer? Sobre 1.000.000, que es lo fiscal. Esto lo tiene que hacer el proveedor cuando me esté facturando. Él me tiene que indicar estas bases. Yo no tengo que inventárselas. Si no me las da y no quiere corregirlas porque yo le mando la corrección y ya haya que pagarle, él tiene que corregir esa factura. Entonces, quiere hacer uno, la cuenta es glosada y se devuelve al proveedor para que la corrija. Porque yo no puedo, si él no me está apartando bien la cláusula perdón, la base para el IVA o la base para la retención, tengo que devolverle la factura. Ya es responsabilidad del proveedor. Profe, Caso 3. Sí. pero yo le hago una pregunta, por lo menos, usted sabe que yo trabajo en la Armada en contratación, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros desde el estudio previo ya se plasma la YU Sí, y en señor. el contrato ya de una vez queda plasmado la YU, profe, ¿por qué? Sí, señor, y resulta, y eso que usted dice es cierto, y nunca le ha pasado el caso que el proveedor no le factura así. Allá han pasado, y están en el contrato, están en los estudios previos, y a la hora de facturar, factura diferente. No le ha pasado nunca. Sí, profe, sí. Claro que pasa. E incluso a veces cuando los productos grabados, el centro, confunden. Entonces por eso es que uno no, acláreme, mire, si usted está diciendo de los estudios previos, lo que usted está diciendo, usted me está diciendo que este producto era grabado y resulta que es el centro, entonces uno tiene por qué reclamarle. Aunque ya haya hecho el contrato, ¿qué tienen que corregirle eso? Con otro sí al contrato, corrigiendo el contrato. Porque no, pues ya es que el contrato está así, el contrato puede estar así, pero lo que dicen los abogados, lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. ¿Correcto? Entonces, para corregir un contrato que ya esté firmado de hecho, se hace
una corrección a ese contrato, lo que llaman otro sí, que también un abogado ya nos dio una clase de contratación y nos corrigió que no se llaman otro sí, que ese término es popular, se lo hemos dado nosotros. Su modificatorio. Son modificatorios, correcto, son hechos modificatorios. Pero no, otro sí número 1, y así lo ponen, otro sí 1, otro sí 2, otro. Pero es modificación 1, modificación 2, modificación 3 al contrato tal. Entonces, miren este caso, ahora sí, este caso está con las tarifas. Pactó el AOI, que es el 10%, esa es la fiscal, 10 millones, el AOI del 10% equivale a 1 millón, total facturó 11 millones. El IVA está bien porque es sobre el millón de pesos, el 19%, 190, total a cobrar 11 millones 190 mil. Y listo. Entonces, las bases, las retenciones van a ser tomadas de este valor, todas las retenciones. Y la retención de IVA de este valor, de los 190 mil pesos. Esto se lo voy a mandar y ahí está todo completo. También lo pueden buscar ahí. Esto es tomado de Actualícese. Usted busca ahí está toda la información, por qué la IU, todo lo que nos dice, lo que leyó la compañera anteriormente, que el artículo 462, que nos dice sobre eso. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos de la IU? Entonces, miremos acá ya este caso práctico. Vamos a mirar este caso práctico. Tenemos entonces que la prestación de servicio, contrato por 50 millones de pesos, el señor está metiendo una facturación, un acta, por 20 millones 380. Listo, 20 millones 380. No tiene anticipo. No hay anticipo, por ende, no hay que cobrarle ningún anticipo, no hay que amortizar nada, no se amortiza nada. Saldo total, los 20 millones 380. ¿Cuánto ejecutó? El contrato por 50, ejecutó menos 20 millones 380, saldo 29, 6 millones 20. Anticipo, nada, porque no hubo ningún anticipo, no hay que hacer ningún control al anticipo. Entonces ahora nos vamos a las bases. Dice que la base son 2 millones, entonces vamos acá, bajamos, miramos el mismo ejemplo. 20 millones de pesos. El AIU es del 10%. ¿Cuánto sería el AIU? 2 millones de pesos. Base para calcular el IVA, 2 millones de pesos. El IVA de 2 millones de pesos son 380 mil. Total facturado, 22 millones 380 mil, que es lo que está facturando nuestro proveedor acá. Ah, no, aquí hay un error. Un error. Ah, no, sí está bien. 22 millones 380 en la factura, aquí está. El proveedor debe facturar 22 millones 380, discriminado entonces en la factura. ¿Cómo lo discrimina? 2 millones, que es el AIU, ¿cierto? De 20 millones, 10% de 20 millones. Los 20 millones para un total de 22 millones de pesos. El IVA para la base del IVA, que es estos 2 millones, queda 380. Total nos está facturando 22 millones 380. El error está aquí. No es 20 millones 380, sino 22 millones 380. Correcto. Y entonces aquí no quedan 29, sino 50 millones menos 22 millones 380. ¿Cuánto queda?
¿Sí? Quedan 27.620.000, ¿cierto? 27 millones, yo lo voy a tener en cuenta ahora antes de mandárselo, entro nuevamente el Excel. Eso de pronto voy ahora, como yo lo tengo con fórmulas. Profesor, 27.620.000. Correcto. Como yo tengo esto con fórmula, al momento de mover la fórmula, algo se corre aquí. Y entonces, pero yo entro, antes de enviárselo nuevamente, yo le hago la corrección para enviárselos corregidos ya. Si no les llega corregido, me acuerdan, profe, nos mandó fue el ejercicio viejo y no llegó corregido. Entonces, para No se corregir. preocupe, que yo le escribo por el WhatsApp. Por el grupo. En caso de que no llegue corregido, entonces ya aquí corrige aquí, ya, entonces ya sabemos, 22.380.000, ejecuta, saldo por ejecutar. 20, ¿cuánto es que queda saldo por ejecutar? 27.620.000, ¿cierto? 27.620.000, correcto. Listo, las retenciones entonces, las retenciones para los contratos de vigilancia, si buscamos en la tabla, ¿quién tiene la tabla para ver de retenciones? Busquen en la tabla de retenciones, debe estar los contratos de vigilancia, ¿ven? En la tablita de retenciones. Voy a descargarla aquí. Aquí la están viendo, ¿cierto? Ya la están viendo en pantalla. Están viendo la tabla de retención en la fuente 2020. Sí, sí, bro. Sí, señor. Entonces buscamos esos Profe, el servicios. 2%, profe. El 2%, correcto, ya la encontró nuestro compañero, véala. Aquí En está. la segunda página. Inicio de la Las- segunda página. Sí, señor. Voy a tratar de decir. 2%. Dice servicios prestados a empresas de vigilancia y aseo. 2%. Y mire, ahí mismo le está indicando tarifa sobre IU. Mire que le está diciendo, si usted peca es porque quiere. Ahí le está diciendo que la base es el IU que está cobrando. No le dice cuál es, pero usted tiene que ya tenerla en cuenta. ¿Cuál es la base entonces? Los 2 millones de pesos. El 2% de 2 millones de pesos nos da ¿cuánto? 40.000 pesos de retención. Bajita. El 10 por mil tiene ICA. ¿De qué? De 2 millones de pesos equivale a 20.000 pesos. El 15% del IVA generado, o sea, de 380.000 pesos, es 57.000 pesos. Y estampilla por hospital, el 1%, la base es 2 millones de pesos, equivale a 20.000 pesos. Total retenciones, 137.000 pesos. Mire la retención tan bajita de una factura de 20.380.000. ¿Por qué? ¿Por las qué? ¿Por qué se da eso? Por los beneficios tributarios que tienen esta clase de empresas para promover el empleo. Por eso se da esta clase de retención tan bajita. Y ven que el IVA también que generan es poco, muy poquito IVA. Porque si la base fueran los 22 millones de pesos, fuera un IVA de más de 3 millones de pesos. Listo, ahora sí creo que alguna pregunta está más Ese IVA no lo clara. van a pagar ellos, ¿cierto? Claro, el IVA lo pagan ellos, lo tienen que presentar. O sea, Ellos igual el IVA no, el IVA se lo facturan a la entidad a la, departamental o municipal. claro, a la entidad, pero cuando ellos vayan a declarar IVA, vamos a suponer que ese fue el único ingreso que tuvieron y no tuvieron ninguna compra descontable. Entonces, declararía un IVA generado por 380.000 pesos menos retenciones de IVA 57.000 que le practicaron,
Total pagarían 323.000 pesos. Les tocaría pagar. Correcto. Entonces Entonces, acá, por ejemplo. Ah, bueno, sí, ese contrato fue de vigilancia, ¿cierto? Un contrato de vigilancia. sí, de vigilancia. Ah, ¿Por bueno. qué? ¿Qué tenía? Diga la pregunta. ¿Qué otro tenía? Por ejemplo, si fuera obra de esa pública y los honorarios de los ingenieros y eso sí tienen IVA, ¿cierto? Eso depende. O sea, como lo dijo el Depende. compañero Robinson, en los contratos de obra pública tienen IVA la parte que genera la parte de la utilidad. Yo dije de rato era la administración, pero es la utilidad. Esa es la que genera un IVA. Lo demás no No, sí, genera sí, IVA, porque son eso sí lo contratos, entendí, que era de 10% de lo que exacto, pactaran. son Pero contratos yo, exentos. acá hablando de IVA descontables y generados, si es Ah, un contrato de obra pública la empresa que contrató con el Estado subcontrató con otra a los ingenieros, por ejemplo, y le cobraron el IVA, ese claro, IVA sí es descontable claro, completamente. claro, Y ahí sería el IVA generado que le generó a la gobernación o al departamento, lo que sea, y el descontable menos, sería el que le pagó a claro, los... y por lo general le va a dar a favor. Sí, porque es diferente el IVA que va a generar con el que le están cobrando, que es más poco. Claro. Claro, pero en muchos contratos como de vivienda, etcétera, o sea, para efectos tributarios también, los asemeja que sea mayor valor de la vivienda, que viene El siendo costo. mayor valor de la vivienda, del costo. Y después, ese costo, como está el IVA incluido, al momento de hacer la declaración de renta a esas empresas, también se lo descuentan totalmente, incluyendo el IVA que generaron ahí a ese mayor valor. Bueno, entonces, volviendo acá al tema, interesante también, eso de obra, todo tiene sus connotaciones. Eh, una pregunta, ¿entendieron? Ahora sí está un poco más claro lo del IU. Sí, claro, profe. Bueno, listo. Aquí me quedó en la página cuando le dije que se cruzó. Vamos a ver hasta dónde lo terminamos, como es. Listo. Otro punto que tenemos, otro evento. Ya para la próxima clase de mañana vamos a hacer unos eventos también, esos con obra pública, etcétera, para que vean cómo uno de obra pública. Para este evento dice prestación de servicios profesionales como contador tributarista, contrato PS 002-2020. Nota tiene oficina, es una nota, tiene oficina ese contratista. Además, ese contratista, mire la connotación que tiene. Es el régimen, lo que llamamos régimen común anteriormente, que ahora se llama responsable, o sea, es un responsable. Y pues responsable, lógico, que es declarante. Tiene un ICA del 7 por 1000. No pacta ningún anticipo. Y la persona, aquí está cuenta de cobro, pero por ser responsable, esta persona tiene que facturar. Tiene que facturar. Factura. Está obligado a facturar. Está cobrando un mes. 83.300.000 entre 10 meses equivale a que este contrato de 10 meses. A 8.300.000. ¿No querrían ustedes un contratico así de asesores? Entonces, ¿cómo facturó él? Factura 7 millones y factura el IVA, porque son honorarios profesionales, 19% de 1.330.000 para un total de 8.330.000, que es lo que está facturando.
La ejecución, el contrato es de 83.300.000, es la primera acta parcial, cobra 8.330.000, total a ejecutar, o sea, le faltan todavía ejecutar 9 meses, 74.970.000. No tiene anticipos. Por lo tanto, no se lleva ningún control al anticipo. Listo, entonces procedemos, pero hay algo más aquí. El señor pasó una carta diciendo que él se acogía como empleado fiscal, que no tenía más de 2 empleados a cargo y que todos sus ingresos provienen de esa actividad. Al pasar esa carta, anexársela ahí, la entidad le recibe la carta y le dice que entonces hay que aplicarle el estatuto tributario, la retención, como si fuera un empleado fiscal, aplicándole esa retención, que es la misma retención del procedimiento 1, pero para honorarios. Esa retención que se aplica con la tabla para el procedimiento 1 honorarios o para personal contratado. Entonces estamos hablando aquí de este personal honorario, no es un personal fijo, es un contrato de prestación de servicio. Por ende, entonces hay que aplicarle esa tabla y aplicarle ese artículo y hacer la depuración correspondiente para poder hacer la respectiva retención en la fuente. ¿Cómo hacemos esa depuración? Vamos a verificar que este valor esté correcto. De pronto al correr un cálculo se corrió o no. Vamos a verificar eso. Entonces procedemos. Bueno, vamos a los otros cálculos antes de hacer de la retención en la fuente, que es aplicando la tabla. El 7 por 1000 de 7 millones de pesos, da 49.000 pesos. El 15% de retención del IVA que me facturó, recuerde que es un responsable. Si yo me voy a la tabla, responsable, que es el mismo de este responsable, le retengo IVA, le retengo, si me lo factura, retención en la fuente, retención de industria y comercio y retención de Prohospital. Listo, entonces la retención de Prohospital es del 1% de 7 millones, equivale a 70.000 pesos. Entonces vamos a verificar la retención de esta tabla. Si él no, entonces dice, me falta que me hagan esa pregunta a ustedes. Y si él no mete esa carta, ¿qué le aplico? Le aplico la tarifa del 11%. Porque cuando se asimila a un régimen común, a un responsable, ya es el 11%. Si fuera un no responsable, le aplicara el 10%. Si no incluye esa carta en su cuenta. Muchos lo hacen de pronto para una planificación tributaria, ¿no? Yo quiero que no, porque yo tengo otros contratos, etcétera, pago mucha renta. Entonces no incluyo la carta para que me hagan el 10. Ojo, este procedimiento a través de esta carta sirve hasta contratos que lleguen hasta 10, 11 millones de pesos. Si el contrato pasa de 11 millones de pesos, 12 millones de pesos, 15 millones de pesos y mete la carta, no le sirve porque es más lesiva, le cobra más que el 11%. Si metemos esa información en la tabla, le va a cobrar más que el 11%. Entonces mejor no meterla. Pero puedes repetir eso desde el principio de la carta esa. La carta es para usted incluirse como un empleado fiscal. Dice que usted no tiene más dos empleados, no tiene 2 empleados a cargo, que su actividad proviene de esta actividad que usted tiene por prestación de servicios honorarios. Mete esa carta a la entidad, ¿para qué? Para que le apliquen el estatuto tributario, el artículo 383 del estatuto tributario, que es la tabla de retención a un empleado por prestación de servicio. Que aquí se atribuye, entre comillas, a un empleado por prestación de servicio. Si el señor no incluye la carta, se le aplica el 11% por honorario. Mire que aquí dice honorarios y no hay ningún porcentaje, sino la tabla. Pero si él no incluye la carta,
la tarifa sería del 11%. Porque es ¿qué? Porque es un responsable. Pero como él incluyó la carta, no se hace, sino se aplica la tabla. Entonces, ¿cómo se aplica la tabla? Vamos a aplicarla ahora. Esa tabla hay que tener en cuenta la depuración, ese salario sin incluir el IVA. Cuando depuramos la tabla, no se incluye el IVA porque el IVA no hace parte de ese ingreso. Recuerde que el IVA es un valor agregado a esa factura. Ahora, si el señor no tiene IVA, ahí sí es el valor total. Pero en este caso no vamos a depurar 8.330.000, no, hay que excluir el IVA, solamente 7 millones. Porque si no estaríamos aplicando impuestos sobre impuestos. Esa tabla, ese IVA, cuando el señor está cancelando, tiene que pagar una salud para que también pueda aplicarle esa tabla del artículo 383. Tengo que aplicarle salud, que equivale al 40% del valor de la cuenta que esté incluyendo, o sea, mínimo el 40%. Paga por salud, pensión y riesgo laboral. Eso Profesor, no es el IBC, no, el IBC. Claro, el IBC, pero para prestación de servicio. Tiene que ser sobre el 40% del valor mensual cobrado. O si es un contrato total, sobre el 40% de ese contrato. Sin que exceda el 50%, eso lo dice la norma. Entonces, el señor, cuando pague salud, si él quiere, a veces algunos la pagan porque pagan más la salud y la pensión porque quieren cotizar en la pensión y que cuando se pensionen tener una pensión buena. Pero si no tiene la disponibilidad, la persona entonces calcula la salud y la paga sobre el 40% de 7 millones. Lo mismo que la pensión y lo mismo que la ARL. Entonces, el 40% de 7 millones, 4 por 7, ¿cuánto es? 28, ¿cierto? Yes. Entonces, iniciamos con la depuración. Primero que todo, él tiene que calcular la salud y la pensión sobre esas bases del 40%. Esto es auditado por la UPPG, que es la que está ahora todo para la unidad de protección de salud y no sé qué, dice la UPPG. Si usted algún día tiene un ingreso y la UPPG lo detecta, lo hacen pagar eso y lo sancionan. Si usted está demostrando ingreso y todavía está en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, también lo sancionan, porque usted tiene capacidad de pago. Entonces, mire que ellos vigilan, son los auditores de esta seguridad social. Es que esto va de la mano con la pila y todo que se paga ya en los procesos automáticos. Usted lo genera y eso lo paga virtual, ya el pago lo de menos ahora. Y hoy en día la gente no se preocupa, antes la preocupación era cómo pagaba, ya eso lo paga ya lo de menos. Entonces, seguimos con el ejemplo. Entonces, tomamos los 7 millones de pesos, pensión, salud y ARL, que es la base, le aplicamos el 40%, que es la base mínima para pagar la salud y la pensión, que es 2.800.000. Para pensión, vea que aquí el de prestación de servicios lo paga totalmente, no está empleado. Le toca pagar el 16, no como el empleado ya fijo, que sí la entidad le paga en pensión el 12% y el empleado solamente paga el 4%. Es lo mismo que en salud, la entidad le va a pagar el 8.5 y el empleado solo paga el 4%. Y la ARL se la paga la entidad. Acá todo lo tiene que pagar el contratado que esté prestando sus servicios profesionales o servicios técnicos. Le toca pagar toda esa producción. Ahora, si es un contrato, otra clase de contrato de suministro, una empresa o de obra, ellos se le aplica anual, pero para exigencia, no para efecto de retención, para exigencia de pago se le exige que presenten una declaración juramentada de esos pagos, esos aportes que ellos están haciendo por sus empleados. Muchos que hacen, aportan es la planilla
del SOI, de la pila, planilla pila, donde ve de ese mes, de esos 2 meses, del mes que está cobrando el mes anterior, bueno, como es vencido, de que pagó la pila y que tiene tantos empleados, etcétera. Ya con eso suple la necesidad de certificado. Si no, simplemente con un certificado que está pagando los parafiscales, etcétera. Y eso es validero y se hace de la buena fe, pero uno en la buena fe del contribuyente. Si ya lo detectan que no está cumpliendo, y él se acarreará las sanciones pertinentes. Entonces, a 2.800.000 el cálculo para salud, él tiene que pagar 448.000. Para pensión, el 12.5 pagará 350.000. Y riesgo laboral, el 0.522, que es la mínima, 14.600.000. Para un total ya no tenemos los valores. Perdón. 14.600. Era para ver si, mire, era para ver si estaban dormidos y solamente que está despierto usted. Sí, proveen de ese valor. Entonces, listo, ya tenemos ese cálculo que tiene que ir, que nos va a servir de base para la depuración de la renta por ese procedimiento. Tomamos la tabla, hacemos aquí, esto es un error, pero la VT, sí, aquí es VT 2020. La VT 2020, ¿cuánto es? 35.607, correcto. Entonces ingresamos la renta, ¿cuánto es? 7 millones de pesos. Mira que no le estoy incluyendo el IVA. Ingresos no constitutivos de renta, vamos a depurar para poder así ya depurar las deducciones y todo. Ingresos no constitutivos de renta sería el aporte obligatorio por pensión, que es 448, ya lo tenemos calculado. Por salud, 350.000 para un total de 798. A 7 millones le restamos esto y nos da un subtotal de 6.202.000. A ese subtotal le restamos otras deducciones. Si el trabajador quiere aportar beneficiarios, quiere aportar que hizo pago de vivienda, intereses de vivienda, etcétera, él lo puede aportar también para que disminuya la base. También puede disminuir el reporte a la ARL, que son 14.600.000 para un total. En este caso no tiene personas a cargo, que es el 10%, no tiene el 10% del ingreso, o sea, aquí serían el 10% de 7.700.000. Pero como no aportó eso, tiene que aportar certificado que tiene personas a cargo. Ya recordemos que para tener personas a cargo, eso sí son los hijos menores de edad, con el simple hecho de una carta juramentada. Dependientes económicos. Dependientes económicos, con el simple hecho de la carta juramentada de que los hijos son de edad y que si están en la etapa de 18 a 25 años con el certificado de estudios, y si ya pasan más de 25 años no los puede incluir como dependientes económicos, sino salvo que tengan una discapacidad. En ese caso, esa discapacidad la tiene que ser certificada por medicina legal para que pueda entonces incluirla como eso. Entonces también puede el cónyuge, los hijos, etcétera. En este caso no hay, entonces son solamente 14.600.000, queda la base de 6.187.400. Rentas exentas, los aportes a los fondos de pensiones, si los hacen, a las cuentas AFC de la construcción, en este caso no tiene. Total rentas exentas 0, total seguimos con la misma base de subtotal 3 de 6.187.400. A esa base de 6.187.000 le aplicamos la tarifa del 25% de las rentas exentas para un total de 1.547.000. A 6.187.000 le restamos el 1.547.000
y nos da una base, un subtotal de 4.640.400. Esa va a ser la base para nuestra retención. ¿Qué hacemos con esta base ya depurada? La convertimos a VT. Estos 46.400.000 los dividimos entre el valor de la VT para el año 2020, que es de 35.607. Y nos da entonces, convirtamos eso, nos da 130 VT.32, ¿correcto? O sea, 130 VT, ¿de dónde sale esto? De la división de 4.640.400 entre la VT 2020, entre 35.607. Teniendo ya esto, entonces nos ubicamos en la tabla. La tabla que tiene unos márgenes. ¿Qué nos dice la tabla? La tabla de este año nos dice que de 0 a 95 VT, tarifa 0%, o sea, no pagaría nada. Pero en este caso nos están diciendo entonces que tenemos 130. Lo ubicamos en este rango, está entre 95 y 150 VT, ¿cierto? ¿Estoy bien? Vayan siguiendo el procedimiento. Sí, profe, sí. Toma agua porque ya el descanso lo tuvimos. Entonces estamos en este rango. ¿Qué nos dice este rango en la tabla? Que a ese ingreso expresado en VT le restemos 95 VT y a ese resultado lo multipliquemos por el 19%. 19% que es el IVA. No. No, señor, estamos aplicando una tabla de retención a la fuente. Ya. Esa es la tabla. Esa es la tabla. Entonces, a ver, resolvamos a ver cuánto sería, cuánto nos da. Hagámoslo ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Porque creo que aquí me salió un 830, salió un 8. A ver, ¿qué tienen que hacer? A los 130 VT que tienen ahí, 130 punto, ¿cuánto es? 130.32, eso es básico. Estos dos decimales, no que damos aproximaciones, no. Esos decimales la DIAN los pelea. Le vamos a restar 95 VT. ¿A qué es igual? A 35,32. A 35,32 VT, ¿cierto? Listo. Entonces, la tabla nos está diciendo, ¿qué nos dice la tabla? La tabla nos dice que a ese resultado lo multipliquemos por el 19%. Este resultado por el 19%, no es el IVA, es lo que está en la tabla. Profe, 6.000, o me diga, 6.710. 71. Bueno, 711, profe. 6.71 VT, ¿cierto? ¿Eso se puede aproximar o 71.08. tiene que ser No, el no sé. resultado? Se aproxima hasta 2 dígitos si quiere. Por ejemplo, si usted pone más dígitos, eso de pronto le puede dar 6.79, entonces 6.71. No, VT. 6.7108. Correcto. 6.7108. 71 queda. Sí, señor. Sí, Sí. podemos dejar punto 71, dejémoslo, porque Sí, 08. porque es que el 0 el 8 convierte al 0 a 1. No cree usted, a Entonces, veces no.
esos poquiticos ahí son millones de pesos a veces. En VT, porque ve que estamos expresando en VT. Listo. Claro. Listo, Plata, mire, plata ya tenemos real. entonces, ya tenemos el valor. ¿Qué hacemos con estas 6.71 VT entonces? Lo convertimos en dinero, profe. Lo convertimos en dinero. ¿Y cómo lo convertimos en dinero? Entonces multiplicando 6.71 35.000, ¿qué? VT por ¿cuánto es? El AVT 35.605, ¿no? 5.000 y algo. 35.307. 307. WhatsApp. Eso da 238.923. 238.009. 23. Ahí más o menos se ve, ese es mi pulso ahí. Voy a tener que comprar un lapicero óptico para escribir perfecto. Ese pulso con el mouse ahí. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí se entiende? Profesor, es una proeza, porque eso uno escribe con el mouse ahí, eso es difícil. Bueno, entonces mire, 238.923 litros. Ya tenemos nuestra retención. Nuestra retención. Que la elevamos a, aquí entonces corregimos, aquí tenemos 239.000, no es 239.000, sino 200, ¿qué? Este se me dañó, fue 239.000. ¿Por qué 239? Porque aplico el artículo 570, no. 577. Estaba Del estatuto tributario. Casi. Libro del estatuto tributario que me dice que tengo que hacer Que las redondearlo. aproximaciones a miles. Profe, hay que hacer para esa retención siempre hay que hacer ese procedimiento. Eso parece una declaración de renta más que Claro, Obvio. mire, claro, es casi una mini declaración de Perfecto, lo renta de una dijo. persona natural. Así es. Está metiendo- Y falta todos ahí, los ya lo que dependientes falta ahí económicos que y usted eso calcule resta. el anticipo. Ahí ya falta que usted calcule el anticipo y el patrimonio y eso, que es lo que no está, pero es casi la declaración de renta, la renta presuntiva, etcétera. Listo, con eso mire que baja. Ahora veamos la diferencia, 238, 239 que fue la retención. Si lo hubiésemos aplicado el 11% a 7 millones de pesos, porque no podemos aplicar la retención sobre 8, sino sobre 7. El 11% de 7 millones, ¿cuánto era? ¿De qué? El 11% a 7 millones de pesos. $770,000. Bueno, 770.000 hasta 239 es mucho lo que es. Ahora, si el señor dice, ya tiene su planeación tributaria y va a pagar mucho impuesto, el señor simplemente lo que hace es que no incluye, pero esto sí lo tiene que pagar siempre. En todo contrato tiene que haber, para poder pagar, que haya pagado la salud de pensión, pero entonces no mete la carta y no se le aplica esta tabla y simplemente le aplicamos entonces los 770.000 pesos. Como lo hacer como una forma de planeación tributaria para después tener cuando vaya a pagar su declaración de renta tenga un valor, porque eso es un anticipo que usted está dando, se lo puede descontar directamente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Profe, si es declarante, el 11%, ¿cierto? Exacto, y si no es declarante, el 10%. Pero igual hay que hacer, aunque sea declarante o no declarante, hay que hacer todo este procedimiento para retención, Sí, señor. ¿cierto? Igual, hay que hacer igual. Hay que hacerlo igual. Te lo vimos el semestre pasado. Ya eso te lo vieron, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Esto es recordar, eso está ahí, es recordar. Una vez no, pero el conocimiento está ahí, hay que recordarlo un poquito. Profe, pero acá esta tabla de retención que usted nos dice honorarios y comisiones pagadas a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 VT. ¿A qué equivale eso?
117 millones. Le aplicarías el 11%. Ah, El y 11%. si pasa de 117 millones ya no es declarante. Sí, sí, pasa del 11%. Ya es declarante. ¿Cuánto dice la tarifa ahí en la tabla? Se aplica sobre la retención se aplica por sobre el 100% y es el 11%. Y si no es declarante, 10%. Honorarios y comisiones. Es correcto. Pero esa es otra retención, ¿cierto? ¿Cuál? O sea, acá por ejemplo, Ya, está mire, contratando. lo puse en pantalla, esto. Estamos hablando de esto. Sí, señor. Estamos hablando de estas. Dice aquí, honorarios y comisiones, personas jurídicas, si es una empresa, ¿cierto? Ahí no tiene para donde tu tía y no se le aplica ese artículo. Ojo, aclaramos. No le puede aplicar una tabla a una persona jurídica, se aplica el 11%. Eso solamente es para las personas naturales que aplicamos esa tabla. Para personas jurídicas, el 11%. Siempre que sea jurídica, por ejemplo, inversiones tal, fundación tal, eso, bueno, la fundación a menos que no sea, que haya perdido, esté en el ordinario, es el 11, es persona jurídica. Ahora, persona natural que haya suscrito contrato por 3.300 BT, que equivale a 117 millones de pesos, se le aplica el 11%. Ahí lo está diciendo la tabla. ¿Y cuánto es la base para un declarante? 1.400 VT. Este año está alrededor de los casi 48 millones de pesos. Una persona que ya tenga 117 millones de pesos incluso está llegando a ser responsable. Porque para responsable son 3.500 VT, ¿cierto? Entonces, miren aquí, ya esta persona con 117 millones de pesos se le aplica el 11% porque en ese momento todavía no se ha clasificado como declarante. Ya el próximo año es que va a declarar, ¿cierto? Pero hay que aplicarle el 11%. ¿Por qué pasó de los topes? Ahora, un no declarante es el 10%. Si no incluye si no mete la carta de la tabla. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Profe, yo aún estoy perdido todavía, ¿no? ¿Cómo así? Mire, esta retención se la voy a hacer yo. Vamos a salirnos del tema de contratación con el Estado. Si alguien mañana viene a mi empresa que es no declarante y suscribe un contrato por prestación de servicio conmigo, le hago la retención del 10% de una. O sea, son 100 millones, no, 100 millones se pasa. Son, ¿qué? 30 millones. Bueno, la retención del 10%, ¿cierto? Por ese Señor, contrato. no, usted no se la puede hacer. Si lo que pasa es que a veces hay desconocimiento a veces de las personas, no importa que sea con el Estado, aún con una persona privada. Si yo soy, por ejemplo, yo trabajo en su empresa, claro, yo estoy en su empresa, hay un servicio de una auditoría, la cobro, meto mi factura, o no, si no estoy obligado a facturar, meto mi cuenta de cobro, que es documento equivalente. Y además de eso, anexo mi pago de salud y anexo mi carta de que me acojo a ese beneficio, de que no tengo dos establecimientos que me lo dio la anterior reforma tributaria. Dice, usted no me puede aplicar 10%, me tiene que aplicar depurándome esa tabla. Ah, no, eso no lo sabíamos. Bueno, me entero yo de eso. ¿Cómo así? Por eso es lo que estaba preguntando. Yo dije, bueno, si solo es con el Estado, porque yo no sabía eso. No, aunque sea empresa privada, lo que pasa es que a veces el desconocimiento, a veces la persona no le dice nada. No le puedo hacer la retención del 10%. No, si yo me acojo en la carta, no le aplico. Tiene que aplicar la tabla esa que aplicamos de depuración. Igual, eso le sirve a la persona que está contratando, porque a la empresa le da igual, ¿no? Es correcto. Si yo, por ejemplo... Tanto igual, porque ella también se queda con ese efectivo un buen tiempo hasta que le toque mostrarla, hasta que le toque... No, porque si usted me retiene el 10, te lo paga el mes siguiente. De la retención. Si usted es que retiene, para el Estado es mejor el 10, te lo paga el mes siguiente. Para mí, yo tengo que esperar cuando vaya a declarar renta para descontármelo. Así. Entonces, según mi planeación tributaria, según mi planeación tributaria, si yo veo que yo voy a pagar una gran cantidad de renta, pues no pongo meter, eso es lo que hacen mucho a veces, pues no meten el papel para que le hagan la retención que le tienen que hacer por honorario
Y ya usted me tiene que expedir antes del 15 de marzo es mis certificados de retención, que no tenga que estar pidiéndoselo. Es obligación usted expedirme, enviármelo a mi correo, porque yo para eso le di mi root y mi correo. Si no lo hace, usted pone una sanción por no enviarme mi certificado. No como algunos que tienen que estar, que mire, que mándeme. No, es obligación de quien hace la retención enviar eso. Eso hasta el 31 de marzo del año siguiente. Pero empresas organizadas, ¿qué hacen? Automáticamente le hago una retención, automáticamente le mando el certificado y listo. Yo puedo mandarle los certificados que quiera. La norma no me prohíbe, yo le estoy certificando. Profe, nos va a mandar las normas y la tabla esa para las retenciones. Sí, Para señor. leerlas bien. Sí, señor, Sí, pero señor, ya no antes está se las mando aprobando, mañana Reina. mientras corrija eso porque estuve ahí por la monté. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana, que descansen, que pasen feliz noche. Feliz noche. Bueno, Feliz profe, hasta noche, mañana. igualmente. Que descansen todos Listo, y profe, hasta todas. mañana. Hasta mañana. Lidia, mi Gracias. amor. Mi vida, hermoso.